Ya bueno, hasta que vayan entrando, hay que recordar un poco de lo que estábamos hablando. Eh, por ejemplo, para sintetizarlo de manera más rápida, veníamos diciendo que, por ejemplo, la geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y física sobre las relaciones entre estados, ¿no? Es decir, que los países se comportan entre ellos bueno, según los intereses de los grupos que los gobiernan, ¿no? Por ejemplo, el interés sobre los recursos que posee su territorio, ¿no? Por ejemplo, recursos demográficos, económicos, eh, por ejemplo, recursos naturales. Entonces, eh, van a ser como que decisiones que se pueden tener, ¿no? Que van a ser de bien común o quizás por beneficio propio. Entonces, creo que no van a entrar los, éramos 10 hace un rato. Vamos a ver. Vamos a recapitular lo que es la importancia de la geopolítica. Eh, Nos quedamos, por ejemplo, que nos permite predecir futuros conflictos internos y externos en el país, e identificar el origen y final de los fenómenos sociopolíticos. Al decir esto, quiere decir que, por ejemplo, nos ayuda a entender, por ejemplo, los conflictos internos, por qué una región es pobre, por qué una región tiene alta tasa de mortalidad, o quizás porque históricamente no siempre esa región ha estado bien, y externos, por ejemplo, como les comentaba con Chile, por qué inició la guerra con Chile, o por qué puede iniciar otra guerra, o exactamente el motivo del conflicto, ¿no? El por qué o la ambición, o el objetivo de trasfondo, ¿no? Eh, entonces, eh, eso hace que podamos entender un poco los fenómenos, se puede decir, sociopolíticos, ¿no? Otra importancia de la geopolítica, por ejemplo, es, como le venía diciendo hace un rato, se satanizó la geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque, bueno, por haber sido aplicada por Alemania, pero después de estar siendo estudiada y puesta en acción por todos los países, ¿no? Como les venía diciendo, por ejemplo, Eicher comienza a escribir su libro de la vida como nación eh, a mediados de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? En Alemania. Él es sueco, pero los comienza a escribir en Alemania. Entonces Alemania le saca provecho a este libro, porque ellos comienzan a detectar, por ejemplo, lugares donde se encuentran potencialmente riquezas, o lugares que para ellos es importante anexar porque representan algún tipo de valor. ¿Por qué? Porque tienen extensión demográfica, extensión territorial, porque tienen riquezas naturales. Entonces, al controlar o al quitarle, por ejemplo, lo que hacía Alemania era quitarle, se puede decir, sus colonias o sus subcolonias a las potencias o las demás potencias de ese tiempo, ellos ganaban una hegemonía, se puede decir, de mayor fuerza. Eran más fuertes que los demás porque tenían mayor recursos, tenían mayor población, tenían mayor infraestructura, entonces eran como que más fuertes. Y es por eso que la guerra duró tanto. Fue muy difícil vencer a Alemania en las dos guerras. Entonces, al ver estos términos, por ejemplo, cuando Hitler comienza a invadir las demás ciudades, Hitler se basa en la geopolítica. Por ejemplo, dice, ya, ¿yo cómo puedo invadir Rusia? ¿Por dónde puedo invadirlo? Entonces voy a invadir primero, pero bueno, para llegar a Rusia tengo que invadir Dinamarca, tengo que invadir Polonia. Entonces tengo que comenzar a ir poquito a poquito. ¿Por qué? Porque Dinamarca, un ejemplo, no es que lo esté afirmando. Dinamarca es un país más plano, o sea, no tiene muchas superficies rocosas, o no tiene, por ejemplo, eh, su clima es relativamente favorable para mi beneficio. Entonces yo mando mis tropas a pelear a Dinamarca primero para que ir poco a poco llegando al punto que quiere Rusia. Entonces, Hitler lo usa, se puede decir, a beneficio propio. Entonces, para ese tiempo, todos dijeron, no, la geopolítica no sirve porque mira todo lo que ocasionó la geopolítica, eh, tantas guerras, tantas muertes, porque lo usaron en beneficio propio, ¿no? En beneficio propio de Hitler, claro.
Y, por ejemplo, la geopolítica por parte de Rusia fue, por ejemplo, defenderse con su entorno. Los rusos entendieron que y se atrincheraban en su forma, bueno, en su país. eh, Alemania no podía entrar tan rápido. ¿Por qué? Porque sufrían, porque no conocían el terreno. Porque al no conocer el terreno, no conocen se puede decir, la geografía del país y los cambios climáticos, bueno, o cambios de estaciones que tenían en ese tiempo. Rusia es un país muy frío, muy frío. Creo que es uno de los países más fríos del mundo y sus inviernos son demasiado duros. Entonces, Rusia al entender eso, sabía que tenía ventaja de alguna u otra manera. Y ellos lo que hicieron es defenderse en base a lo que ya conocían. Y eso es geopolítica, ¿no? Conocer tus factores que te benefician o te pueden traer una mejor situación a tu país. Y eso es básicamente la geopolítica. Tomar decisiones mediante, por ejemplo, decisiones políticas mediante lugares geográficos. Este lugar me conviene, me puedo sacar el provecho o me sirve para esto, entonces quiero tomar la mejor decisión para que este lugar que tengo sea factible para mi crecimiento y mi desempeño futuro. Bueno, eso es básicamente. El desarrollo de un país es armónico y acelerado cuando se planifica según las normas geopolíticas. Como lo venía diciendo, por ejemplo, cómo un país crece de cierta manera o una manera favorable es cuando entiende, por ejemplo, que tiene riquezas, ¿no? Tiene lugares que tienen, por ejemplo, mucha diversidad de riquezas, tanto naturales como creadas por el hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, creadas por el hombre son las artesanías. Naturales son todo lo que es por ejemplo, los árboles, la mina, el petróleo. Eh, entonces, al poder entender esto y al poder planificarlo, por ejemplo, ya, yo tengo un yacimiento de oro, soy un país que exporta oro, entonces voy a cuidar este lugar y lo voy a explotar de tal manera que me genere riqueza para mis demás regiones, porque esta región es muy rica. Entonces, esta región vamos a expandir su importancia porque es la que va a ser base de mi economía. Y es como lo que le decía, la geopolítica envuelve la historia, tanto la economía, la geografía, las distintas etnias que pueden haber en un determinado lugar, todo esto es parte de la geopolítica. Envuelve a un montón de ramas. Entonces, cuando el país entiende eso y logra planificarlo, el país va a avanzar paulatinamente bien. Si es que el país se equivoca en el sentido de que no entiende y no valora esos conceptos básicos, por ejemplo, la realidad nacional, por ejemplo, ya, mi país está creciendo de esta manera porque le estoy sacando provecho a esto y a esto y a esto, pero no lo entiendo o no lo sé cómo mejorar esta situación, ¿qué va a pasar? Vamos a entrar en una crisis y vamos a ir cayendo poquito, y ya llegamos a un punto de que ¡plaj! Nos chancamos contra el muro y ya no se puede hacer nada más que simplemente intentar salir de donde estamos. Entonces, mientras que un país entienda lo que es el Estado, bueno, las decisiones de Estado sobre el espacio, vamos a poder crecer. Por ejemplo, el Perú ha crecido paulatinamente porque ha sabido sacar en cierta medida, y lo digo así como que recalcando en cierta medida, provecho a sus lugares, hasta cierto punto, ¿ya? Entonces, hemos tenido una economía, se puede decir, una economía y una tranquilidad estable por muchos años. Y esperemos que siga así, ¿no? Para no andar en el tema. Eh, la aplicación de la geopolítica exige una evolución correcta del poder nacional, permitiendo su uso adecuado a favor de la supervivencia del Estado, preservando su integridad territorial, soberanía e independencia. Como le venía diciendo también, por ejemplo, el hecho de que un país pueda preservar la integridad nacional quiere decir que pueda preservar su territorio, eh, que pueda, por ejemplo, ver de tal manera que el Estado sea soberano, o sea, que nadie más tenga control de su riqueza o control de su territorio. Así como les decía con Chile,
que Chile, por ejemplo, le sacó provecho a nuestra soberanía que teníamos de nuestro salitre, que, por ejemplo, todos los recursos que perdíamos, Chile lo utilizaba en el sentido de que se lo vendía a Inglaterra. Y entonces ellos le sacaban provecho de lo que nosotros no podíamos defender. Entonces, para eso es la geopolítica, ¿no? Para también para poder entender y poder permitir, ¿no? El uso adecuado de lo que es la supervivencia del Estado. O sea, cómo podemos sobrevivir, cómo podemos preservar, cómo podemos cuidar nuestra integridad nacional, ¿no? Ya, sin llegar a extremos, ¿no? Y último punto de la geopolítica es la proporción valiosa, fundamental para la regionalización política de un país. Como le venía diciendo, por ejemplo, cada país tiene regiones que son muy importantes. Por ejemplo, cierto país tiene una región que le produce mucha riqueza. Entonces, eh, la decisión que toma el Estado, es decir, esta región, que por ejemplo, pongamos ya, esta región, pongamos un ejemplo como Arequipa. ¿Ya? La región que concierne a Arequipa es una región muy próspera, muy rica, tiene muchas riquezas. Pongamos un ejemplo, tiene muchos yacimientos de litio. Y todo, ahora como sabemos, el litio es un mineral muy valioso porque se usa para hacer baterías. Y son las baterías que van a durar acá un montón de años en el sentido de que solamente van a haber baterías de litio. Entonces, tenemos yacimientos enormes de litio en Arequipa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Allá, lo que el Estado tiene que hacer es sacarle provecho a ese lugar para el beneficio del resto de lugares. Por ejemplo, voy a explotar mi minería o mis yacimientos de litio para que lo que tenga de ganancia lo pueda invertir en mejorar mi país. Entonces, ese pequeño o esa pequeña riqueza que tenemos en cierto lugar geográfico va a beneficiar a todo el país. Es por eso que proporciona como que el fundamento para que cada región política de un país sea importante, ¿no? Por ejemplo, tanto como el ejemplo de Arequipa, o el ejemplo de Cusco, o el ejemplo de la selva, que nos proporciona infinidad de climas, infinidad de variedades de animales, infinidad por ejemplo, de formas de madera, ¿no? Bueno, de clases de madera. Hay un montón de árboles los cuales no hay en otros países, ¿no? Entonces, eso también es parte de la geopolítica, saber preservarlo. Ahora vamos a entrar a una pequeña diferencia entre la que es geografía política y la geopolítica, ¿no? Que son muy parecidas porque la geopolítica se puede decir que es parte de la geografía política, pero también es muy diferente porque tienen como que consideraciones no opuestas, pero se llegan a diferenciar de una manera concreta. Por ejemplo, muchos autores caen en la confusión de estudiar geopolítica y la consideran como sinónimo de la geografía política. En circunstancias que la diferencian es enorme. La geopolítica es la ciencia política. La geografía política es una ciencia geográfica. Veamos. La geografía política es una ciencia política. Estudia el desenvolvimiento político, histórico, económico de un Estado con su proyección hacia el futuro. Una de las bases para su estudio de la geografía política es, es sensiblemente dinámica. Estudia la influencia de los factores históricos, raciales, geográficos, económicos y de evolución del Estado, extrayendo conclusiones de carácter político que benefician al Estado. Sirve, que, sirve de guía al estadía en la condición política del Estado. Ya, vamos a sintetizarlo. La geografía política, por ejemplo, ve una cierta región y tiene que sacarle provecho, porque le conviene. Entonces, ¿es parte de la geopolítica? Sí. La geopolítica es parte de la geografía política también. Ahora, veamos la geopolítica. Es una rama de la geografía general. Estudia un estado en un momento determinado considerando su estructura geográfica. Sus bases son geográficas humanas. Es sensiblemente estática. Estudia el área geográfica como morada de la sociedad humana. Estudia el pasado y el presente de un estado relacionado con la etnografía, religión, idioma, cultura, gobierno, división política y organización.
Ya, vamos a también intentar verlo de manera más práctica. Eh, Como la geografía le decía que, por ejemplo, solamente busca el carácter que beneficia al Estado, por ejemplo, ya, tengo cierta cosa que me va a beneficiar, muy bien, voy a sacarle provecho, pero la geopolítica es un poco más allá, es la decisión del provecho para todos, tanto como esa región, como para todo el país. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tengo un lugar que, por ejemplo, ya, pongamos este ejemplo. eh, Machu Picchu tiene un yacimiento de, qué sé yo, de plata. Esa montaña de Machu Picchu es un yacimiento de plata. Para la geografía política es un lugar rico porque tiene un montón de dinero escondido en la tierra. Entonces es una potencia, bueno, es un producto potencialmente alto en dinero, se puede decir así. Ahora, la geopolítica es, no puedo irme de frente a extraer este mineral, aunque sea muy precioso, o sea plata, oro u otro mineral, porque la geopolítica contempla más cosas. Contempla, por ejemplo, lo que es la historia, la economía, se puede decir también la etnia, por ejemplo. La etnia quiere decir las diferentes culturas que hay, bueno, diferentes tipos de culturas o credos o tradiciones que hay en un lugar. Por ejemplo, tenemos una cultura milenaria que son los incas. ¿Ya? Se dicen bueno, que los cusqueños son lo que se puede decir, el legado directo de los incas, ¿no? Así se le dice muchas veces. Entonces tienen una cierta identidad. Entonces yo no puedo expropiarles Machu Picchu porque me conviene, porque para ellos representan, por ejemplo, para ellos representan su orgullo de ser cusqueño, ¿no? Por ejemplo, el que dice que es cusqueño porque ama su lugar, ¿no? Ama su lugar, ama ser cuna del mundo, ama ser, por ejemplo, tener una maravilla del mundo ahí al costado y poder disfrutarla, ¿no? Entonces tú no puedes expropiarlo porque aparte de ver que es una riqueza para un lugar, tienes que respetar lo que es, por ejemplo, la religión, el idioma, la cultura. Entonces no puedes anteponer todo eso solamente por el beneficio económico, nada más. Tienes que ver todo el beneficio en general, que es mejor para todos. Es por eso que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, si solamente fuera geografía política, eh, simplemente seríamos como que más dinámicos. Ya me conviene, bam, lo voy a usar, ya, lo uso. En cambio, la geopolítica me conviene, pero también tengo que ver que esto también implica que de repente, por ejemplo, ya yo voy a expropiar, perdón, voy a comenzar a cavar Machu Picchu, entonces la gente se va a levantar y comienza un conflicto social. O, por ejemplo, lo voy a dejar sin, ya, está bien, un cierto sector se va a beneficiar por la minería, pero el sector que se beneficiaba por el turismo, ¿dónde queda? Qué hago con el turismo? ¿Qué hago con la gente que vivía en el turismo? ¿Cómo les ayudo? Entonces no puedes simplemente tomarlo a la ligera, ¿no? Tienes que englobar todos los puntos, ¿no? Tanto históricamente, tanto económicamente, tanto la religión, cultura, idioma, gobierno, ¿no? Ver las etnias, ver todo eso, o sea, buscar una conjunción de poder decir, de simbiosis para todo, ¿no? Tenemos que tener un punto de equilibrio para todo. Llegamos avanzando, chicos. Ya, vamos a llevar a una actividad muy pequeña. Si tienen dudas de algo, me preguntan y yo se lo respondo de manera más sencilla. Eh, no grabé la pantalla, ¿no, chicos? Por favor, están ahí. Respóndanme. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Chicos, señal de humo que sea. Ya está bien. Ya vamos. Entonces, quiero que escriban en el chat, por ejemplo, la primera pregunta. Algo breve nada más. ¿Qué estudia la geopolítica? Si no, para poder explicarlo ahorita. ¿Qué estudia la geopolítica? ¿Algún- Recuerden que las preguntas que están acá, algunas de estas preguntas se van a tomar para su examen de evaluación intermedia. O sea, acá unas 2 semanas van a tener una pequeña evaluación. Y después, al final del curso, otra evaluación.
Lo más seguro que yo saque preguntas de acá, de estas actividades que vamos a hacer, para que sea para ustedes más fácil. Ustedes responden ahorita, así esté mal, se puede corregir. Si no se entendió, lo puedo corregir. Pero si no, por ejemplo, no dicen, si quieren, pues lo pueden hablar por el micro, más si les hace más rápido por el micro. O por ejemplo, si es que ustedes no dicen nada y simplemente se quedan callados, cuando yo les tomo en el examen la pregunta, de repente esa pregunta fue la que yo expliqué, o fue la pregunta que su compañero la dijo y estaba bien. Entonces, es un punto más para su examen. Tienen que verlo de esa manera. Ya, Boris nos dice que es el estudio de la historia de los pueblos en relación a un territorio geográfico. Tiene cierto punto de razón. Estamos bien, estamos encaminados. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ya, Oscar dijo, le saca provecho a las regiones. Ya, estamos encaminados, ¿ah? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Si quieren pueden hablarlo por el micro, no hay problema, para que no escriban, si es que ustedes gustan. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Muere, muere. Ya. Vamos a ver a ver si lo apuntan, porque puede ser pregunta para su examen, para su pequeña evaluación. ¿Qué estudia la geopolítica? La geopolítica estudia los efectos de la geografía humana y física sobre las relaciones entre estados y los países. La relación, por ejemplo, de interés de los grupos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que le conviene a cierto sector? ¿Qué es lo que no le conviene? Es el estudio de los efectos de la geografía, ¿no? Tienes que copiarlo, si quieres lo copias, si quieres no, depende de ti, pero sí, preferible que lo copies, para que tengas, por ejemplo, tienes que copiar cada actividad, por ejemplo, y la actividad sí tienes que copiarlo. La pregunta y la respuesta para que tengan de qué, bueno, para que se acuerden más o menos cómo estudiar, ¿no? Y recuerden que la clase también está siendo grabada, así que para que la puedan ver después. Eh, entonces, para recapitular, ¿qué estudia la geopolítica? Es el estudio de los efectos de la geografía humana y física. Geografía quiere decir, como ustedes bien claro han dicho, las regiones, de los pueblos, ¿no? De los territorios, en cierta medida, ¿no? Para, por ejemplo, según el interés, ¿no? De los gobernantes, ¿no? De los gobernantes, del Estado, y sobre todo sobre los recursos que poseen, ¿no? Del cada recurso que uno posee. Por ejemplo, cada región distinta tiene un recurso distinto, tiene una forma distinta de ver, por ejemplo, la región. Cada región tiene un beneficio para el Estado. Entonces, el estudio de esas ciencias quiere decir que vamos a ver cómo interactúa el Estado con el espacio. Recuerden esto, la geopolítica tiene su punto. Estado es lo que gobierna con el espacio, que es el territorio, geográficamente hablando. Es una conjunción de los dos. Tienen una cierta simbiosis. El Estado ve lo mejor del espacio y el espacio le aporta lo mejor al Estado para que el Estado lo pueda redistribuir como mejor le conviene. Ya, avanzamos a la segunda pregunta, porque creo que eso es la una. ¿Qué importancia tiene la geopolítica? Ya le hemos divisado hace un rato, o le hemos también respondido hace un ratito. A ver, les doy un pequeño minuto para que la puedan responder rapidísimo. Ahí la continuamos. Chicos, ya para no ser larga, ¿qué importancia tiene la geopolítica? Tiene la importancia, por ejemplo, de poder, como lo decían, poder administrar los recursos o las riquezas naturales en beneficio del Estado, o de cierta manera encontrar lo mejor que es para el mejor uso de lo que tengamos para el resto. Por ejemplo, ajá, para el beneficio del país.
Exactamente, Boris, bien encaminado. O sea, bueno, creo que estás ahí ya a punto de sacar tu 20. Es para el beneficio de su país, ¿no? O sea, es poder ver qué es lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Ya tengo cierta cosa, ¿qué es lo mejor para todos? Ya, vamos a trabajarlo de esta manera para que el beneficio sea para todos, no solamente para mí, sino, no solamente, como le decía, un beneficio para mí, no, un beneficio para todo el pueblo, beneficio social, se le puede decir así. Y ya sigamos, sigamos. Por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Quién fue Rudolf Kexten y qué importancia tiene en la geopolítica? ¿Quién fue Rudolf Kexten y qué importancia tiene en la geopolítica? Vamos a darles unos minutos para que piensen. ¿Quién fue Kexten? Creo que lo he dicho un montón de veces, ¿eh? Lo he dicho como más de 10 veces, creo. Un geógrafo. Ah, está. Sí, Boris está en todas, ¿ah? Boris nos dice que fue un geógrafo. Sí, está bien. ¿Algo más que quieran aportar aparte de geógrafo? Un geógrafo, lo dice Jenny Contreras. Politólogo, ya. Profesor, Dígame, fue un médico político alemán. ya. Era sueco, pero trabajó mucho tiempo en Alemania, era profesor también de universidades de Alemania, perdón. Pero su origen era sueco. Pero está bien, estamos bien. Un geógrafo político, profesor alemán, tenía muchas profesiones, pero básicamente eh, es un geógrafo sueco que, ¿por qué tiene importancia para la geopolítica? Porque fue, se puede decir, el padre del término geopolítica. Él en su libro El estado de vida, o la vida como estado, perdón, eh, nombra la geopolítica por primera vez, ¿no? O la define de tal manera como le dije, ¿no? Que, por ejemplo, él hace la semejanza de que el Estado es el cerebro del cuerpo. O sea, ¿quién controla el cuerpo? El cerebro, ¿sí o no? Entonces, el cerebro es el Estado. El cerebro va a decir qué es lo mejor para cada parte del cuerpo. Y nombra cada punto, por ejemplo, el corazón también tiene una cierta importancia, pero lo que más resalta es el cerebro como centro que controla todo. Por ejemplo, él también pone la analogía de que, bueno, de que cada región y recursos naturales son bueno, se puede decir los brazos y las piernas. ¿Por qué? Porque es importante para una región o para un estado. Boris me pregunta, cuando la pregunta dice cuál es la importancia, claro, se refiere más que nada por lo que fue el padre. Claro, básicamente la importancia es esa, pues la importancia es porque él fue el padre de la geopolítica, ¿no? Bueno, el que acuña el término de la geopolítica y lo comienza a desmenuzar de tal manera de que hace pensar de que el cerebro es el Estado, o el Estado es el cerebro, y que las extremidades son las riquezas que tiene el Estado, ¿no? El espacio, como se dice. Él hace la referencia de que los brazos y las piernas son las riquezas naturales que tiene el Estado o por ejemplo, lo que le hace beneficio al Estado, ¿no? Entonces, si es que no hay riqueza, o por ejemplo, si no hay recursos naturales, no hay forma de cómo caminar. Estás inerte, nada más estás paradito. Entonces, lo que hace el Estado es le manda todo, le manda al cuerpo cada acción para el beneficio del cuerpo. Por ejemplo, si yo sé que tengo, bueno, por ejemplo, ya, está lloviendo, está lloviendo, entonces sé que me voy a mojar. Entonces, qué me dice mi cerebro? Busca un lugar donde no llueva, un lugar donde haya, tienes tu paraguas, abre tu paraguas. Entonces tus manos van a agarrar tu paraguas y lo van a poner sobre tu cabeza para que no te mojes. O tu cabeza va a decir, ah, ya, acá hay un lugar donde, bueno, un lugar donde me va a tapar la lluvia, lo voy a poner ahí. Es lo mismo. El cerebro, que es el Estado, va a buscar la mejor solución entre todos los que tiene. Ya, tengo esta región que me conviene, bueno, que me beneficia porque tiene un montón de recursos y si es que lo comienzo a sacar beneficio, no va a haber problemas porque la gente también quiere el beneficio propio. Entonces, vamos
a buscar la mejor solución, ¿no? Él busca la solución con ese ejemplo, ¿no? Nos quedan 4 minutos. Sobrado, acabamos la siguiente pregunta. Eso y está acá. Ya, esta sí la hacemos al volver, ¿ya? Y el otro también. Vamos a dejarlo hasta acá por el momento para cuando volvamos a la siguiente hora poderme desarrollarlo un poco mejor para que lo tengan más detallado. ¿Alguna pregunta, alguna duda en estos minutos que nos quedan? ¿Algún comentario que quieran hacernos? ¿Ninguno? Vamos chicos, no sean tímidos. El tímido soy yo. Vamos a ver qué nos dicen. Ok, todo claro, me dicen. ¿Seguros, no? Después van a decir, profesor, no entendí qué era la geopolítica. ¿Para qué sirve la geopolítica? Ya chicos. Entonces, si está claro todo y entendemos que la geopolítica es muy importante y de dónde nace como premisa y quién es el padre de la geopolítica, ya tenemos asegurado por lo menos algunas preguntas para su práctica. Así que vamos a retomarlo en unos 4 minutos. Creo que su última clase es a la 1:20, ¿no? Si no me equivoco o estoy equivocado. La 1:20. Entonces, a la 1:20 nos reencontramos otra vez y vamos a poder ver los que nos queda de la hora, creo que es bastante, y vamos a estar tranquilos, chicos. Ya. Nos vemos al ratito. Sí, de una. ¿Es a la 1:40? ¿Seguros? ¿No me mienten? Yo tengo entendido que era la 1:20 o 1:40. Y no para no salirnos, sino para volver a entrar nada más. Déjenme confirmar eso. Un momento, por favor. Ah, sí, ¿verdad? Eso es la 1:40. Ya. Voy a cerrar el Zoom porque ya va a acabar el tiempo y hay que retomarlo otra vez, ¿ya? Eh, Se reconectan, por favor. Tienen que reconectarse. ¿Ya, chicos? Vuelven a entrar al enlace que le van a mandar.